Sí se te escucha. Ya, gracias. Entonces vamos a comenzar con el seminario de hipoglicemia, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico. Vamos a hablar también de la cetoacidosis diabética y luego vamos a hablar de un caso clínico, ¿no? Bueno, el seminario está compuesto por los compañeros Chinchay Cárdenas, Córdoba Maldonado Foli, Córdoba Villode Rosa y quien les habla es Cristian Cristóbal. Yo voy a comenzar con la parte de la hipoglicemia, ¿no? Ya. Bueno, en el caso de la hipoglicemia vamos a ver primero la parte de su definición. Vamos a hablar también del cuadro clínico, de la parte del diagnóstico y luego lo que es la parte del tratamiento al final, ¿no? Bien, con respecto a la parte de la definición, la hipoglicemia se define justamente, bueno, hay varias literaturas que mencionan que por ejemplo, el ADA, ¿no? Que es la Asociación Americana de Diabetes, menciona que un cuadro de hipoglicemia es una condición clínica, ¿no? O sea, que está conformado por síntomas característicos de una hipoglicemia que va a caracterizarse justamente esta condición porque va a haber una disminución de la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Recordemos que el valor normal de glucosa en sangre es entre 70 y aproximadamente 110 miligramos por decilitro. Entonces, cuando el valor está a menos de 70, se conoce ya como hipoglicemia, ¿no? Y que además tiene que presentarse lo que es la clínica de la hipoglicemia, ¿no? Entonces, así es como la define lo que es el ADA. También tenemos otra guía, que es una guía canadiense, que nos indica aquí lo que es la famosa triada de Whipple. En esta triada hay que reconocer tres puntos importantes. Un número de ello, en primer lugar tenemos la sintomatología, ¿no? Como menciona ahí, hay una sintomatología autonómica o vegetativa que se va a presentar y la otra es una sintomatología neuroglucopénica, ¿no? Que luego lo vamos a explicar más detallado luego. Además, tiene que haber la corroboración que el nivel de glucosa esté por debajo de los 70 miligramos por decilitro, pero esto es para pacientes que son diabéticos o que utilizan justamente lo que es la insulina, ¿no? Hay otro número que se va a utilizar para pacientes que no son diabéticos, ¿no? Que es menos de 55. Y que además, luego de que se realice el tratamiento de la hipoglicemia, la sintomatología se reduzca o se desaparezca, ¿no? Entonces, esos tres parámetros tienen que estar en un paciente para que podamos definir qué es una hipoglicemia, ¿no? Y por último tenemos la definición que nos da justamente lo que es la guía práctica, ¿no? Del MINSA, que nos dice que la hipoglicemia justamente es una complicación aguda, al igual que las demás que vamos a hablar ahora. Muy frecuente en pacientes diabéticos, especialmente, donde también la glucosa está a menos de 70 miligramos por decilitro y que además puede presentarse lo que es la sintomatología de la hipoglicemia o puede estar sin sintomatología, o sea, el paciente puede estar asintomático también. ¿Cuáles son las principales causas de lo que es la parte de la hipoglicemia? Bueno, la principal causa es el consumo de los fármacos que son hipoglicemiantes, ¿no? Especialmente los tres que se encuentran arriba, ¿no? En el cuadrito, que es la insulina, las sulfonilurias y el etanol. Son los principales fármacos que van a conllevar a que el paciente desarrolle lo que es una hipoglicemia, especialmente cuando no hay un buen control o manejo de su tratamiento, especialmente, ¿no? O por ejemplo en la parte de la insulina, que es el fármaco más frecuente que puede causar esta hipoglicemia, es cuando justamente el paciente no tiene un buen manejo de su insulina o ha tenido o está utilizando la misma dosis, pero la actividad física ha aumentado. Entonces eso conlleva que el paciente pueda presentar una hipoglicemia. En el caso de las sulfonilurias por sobredosis, por ejemplo, y en el caso del etanol también. Acordémonos que el etanol bueno, es un metabolito que justamente va a inhibir a un proceso bioquímico que es la gluconeogénesis. Entonces, eso va a conllevar a que el paciente también pueda presentar hipoglicemia, ¿no? Hay otros fármacos como
están ahí, como la pentamidina, la quinina, salicilatos, sulfonamidas y otros más, pero los tres principales son los que están en el cuadrito rojo, ¿no? Eso es en el caso de un paciente diabético, pues, ¿no? Porque justamente esos pacientes utilizan esos fármacos. Pero en el caso que de repente un paciente no sea diabético, ¿no? La hipoglicemia puede estar asociada a otras enfermedades, especialmente enfermedades crónicas. Especialmente hay que recordar aquí dos órganos muy importantes, ¿no? Porque estos dos órganos son los que van a justamente a controlar lo que es la glucosa, que es el hígado y el riñón. Entonces, cuando hay una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, una hepatitis fulminante, un hepatocarcinoma, una cirrosis hepática, estos pacientes pueden debutar también con hipoglicemia, al igual que una falla cardíaca. También puede presentarse hipoglicemia. En sepsis también, ¿no? Es muy característico y obviamente la inanición, la desnutrición también puede causar hipoglicemia. En el caso de las endocrinopatías, aquí hay que acordarnos tres hormonas importantes que van a regular lo que es la glucosa, ¿no? Que son además hiperglicemiantes. El glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. Entonces, en un paciente que tenga bajos estas concentraciones de hormonas, pues justamente van a conllevar también a una hipoglicemia. Tumores también de tipos no de células beta, como los que están aquí justamente, los fibrosarcomas, los mesoteliomas, ¿no? Rhabdomyosarcomas, hepatomas, tumores, carcinoides, leucemias, linfomas, melanomas, teratomas, todos ellos también pueden causar un cuadro de hipoglicemia. Y especificando más en la parte de los tumores de células beta ya, aquí tenemos lo que es la parte del hiperinsulinismo endógeno, que justamente es causada por este tumor de células beta, que es el insulinoma, que justamente va a secretar insulina y eso va a conllevar a un cuadro también de hipoglicemia, ¿no? Pero eso es un hiperinsulinismo de tipo endógeno. En cuanto a lo que son las causas más, las menos frecuentes, se podría decir, y que se va a presentar en el caso de niños, infantes, ¿no? Pacientes pediátricos, adolescentes, es justamente por el déficit de algunas enzimas que van a controlar también el metabolismo de la glucosa, como es la glucosa 6-fosfato, la fosforilasa hepática, que cuando hay deficiencias de esas enzimas, justamente van a causar las glucogenosis, ¿no? De tipo 1, que es la enfermedad de von Grey, y la glucogenosis tipo 6 también, que es la enfermedad de EPS. Pero son muy raras, pero hay que también sospechar en un paciente que es pediátrico, por ejemplo, que también pueden debutar con hipoglicemia. Y en el caso de pacientes operados luego de una cirugía bariátrica como el bypass gástrico, por ejemplo, también pueden causar una causa de hipoglicemia. Puede ser una causa también de una hipoglicemia, ¿no? En cuanto a lo que es la parte clínica, en el caso de un paciente hipoglicémico, aquí, por ejemplo, se describen, como mencioné al principio, dos tipos de síntomas importantes. En primer lugar, están los síntomas vegetativos, autonómicos, que entre ellos está la sudoración, la palidez, el temblor, taquicardia, ansiedad, el hambre, las náuseas, etcétera, ¿no? Todos los que se encuentran aquí presentes. Estos síntomas se van a presentar en un primer momento cuando los niveles de glucosa específicamente lleguen hasta menos de 60 miligramos por decilitro. Cuando el cuadro de hipoglicemia se va agravando más y va bajando más la glucosa y llegar hasta menos de 50, aparecen los síntomas neuroglucopénicos. Entonces, estos síntomas, cuando vemos ya en el paciente, por ejemplo, confusión, alteración del comportamiento, agresividad, alteración de las funciones cognitivas superiores como afasia, disartria, ¿no? Marcha inestable, falta de coordinación, parestesias, convulsiones, coma, incluso hasta llegar a un deterioro cerebral, ¿no? Y muerte cerebral, ¿no? Estos pacientes, entonces estamos ante un cuadro de gravedad del cuadro de hipoglicemia, ¿no? Es de mayor gravedad, ¿no? Entonces, estos son los síntomas principales de un paciente que es hipoglicémico. En este cuadrito, por ejemplo, vamos a describir cómo es que se van presentando estos síntomas a medida que la concentración de glucosa va bajando en la sangre. Lo normal es que se mantenga entre 90, ¿no? 75 es lo normal en el cual la insulina está inhibida, ¿no? Lógicamente, para que la concentración de glucosa se encuentre en esa concentración estable. Pero a medida que la glucosa va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, entre 75 y 60, donde ya hay un cuadro de hipoglicemia leve, por ejemplo, se podría decir, es donde se empiezan a secretar, como mencioné, las hormonas hiperglicemiantes, ¿no? En este caso, el glucagón, pues, ¿no? Que es el principal que se secreta, y la hormona de crecimiento, ¿no?
Luego, si sigue bajando, como menciono, como ven aquí, se va secretando más hormonas, entre ellas el cortisol, ¿no? Que es otra hormona que también va a aumentar los niveles de glucosa. Pero ya a nivel, por ejemplo, entre los 50, 40, ¿no? de glucosa, ya aparece lo que son los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? La disfunción cognitiva ya se va apareciendo. Si sigue bajando más, pues ya aparece una alteración a nivel de la conciencia, la letargia, hasta llegar incluso hasta el estado de coma, las convulsiones. Y si sigue bajando aún más, pues va a haber un daño cerebral permanente e incluso puede llegar a la muerte en estos pacientes, ¿no? Entonces, este es el cuadrito que más o menos va a describir los síntomas de un paciente hipoglicémico. Acordémonos que los neurogénicos o autonómicos pueden ser de tipo adrenérgicos, que están estimulados por la acetilcolina, y los colinérgicos, perdón, por la adrenalina, y los colinérgicos por la acetilcolina, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las taquicardias, los temblores, las palpitaciones, la palidez, la ansiedad, son justamente síntomas adrenérgicos, ¿no? Y colinérgicos, pues la sensación de hambre, las parestesias, la sudoración. Entonces, estos son los síntomas típicos que nosotros vamos a ver en un paciente con hipoglicemia. Si sigue bajando más la glucosa, que ya son de alerta, ¿no? El diagnóstico se hace principio, la clínica característica, tenemos que dosar inmediatamente la glucosa. En estos casos se utiliza las tiras reactivas o el hemoglucotest porque se tiene que saber inmediatamente cuánto de glucosa tiene el paciente si sospechamos una hipoglicemia. Entonces, en el caso de un paciente diabético, el punto de corte para una hipoglicemia es menos de 70. Y en el caso de un paciente no diabético, el punto de corte es 55. Entonces, a partir de esos valores, yo ya viendo el cuadro de hipoglicemia. Y además, tiene que presentarse la reversión de los síntomas luego de darle el tratamiento que es dextrosa, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de la clasificación de la hipoglicemia, tenemos que esta clasificación se va a deber mucho a cómo es que se va a llevar a cabo la terapéutica, el tratamiento. Si el paciente puede manejarlo solo, si puede manejar su hipoglicemia solo, entonces puede ser una hipoglicemia leve y moderada. Pero cuando el paciente ya no puede, por él mismo tratarse y recuperar su glicemia normal y necesita a terceros, ya es una hipoglicemia grave. Entonces, leves cuando solamente tiene los síntomas adrenérgicos que mencionamos, ¿no? Cuando es moderada es cuando tiene la sintomatología adrenérgica, pero también tiene la neuroglucopénica, pero todavía en estos casos no ha perdido la conciencia el paciente, todavía está en estado de alerta, todavía está en estado de vigilia y puede él mismo realizar su tratamiento él solo. Pero en el caso de un paciente hipoglicémico grave es porque ya perdió la conciencia, ¿no? Hay una alteración de la conciencia, ya se desmayó y está inconsciente, entonces necesita de una persona para poder auxiliarlo. Y ya con números, ya, por ejemplo, se puede decir, según el ADA del 2022, nos menciona que la hipoglicemia puede ser de tres niveles, uno, 2 y 3. El uno es cuando la parte de la concentración de glucosa está entre más de 54 hasta 70, mejor dicho, menos de 70. Entonces, eso más o menos corresponde a un grado leve, ¿no? Cuando está menos de 54 ya podría ser un grado moderado. Y cuando ya hay un deterioro no solamente mental, sino físico y requiere la ayuda de una persona extra, ya es un cuadro de hipoglicemia grave, ¿no? Acá hay otra clasificación, pero eso es más que todo para un paciente diabético, puede ser severo, sintomático, asintomático, probablemente hipoglicémico y pseudo hipoglicémico, ¿no? Eso es más o menos para ver cómo es que se va a abordar al paciente hipoglicémico. Entonces empezamos con la tríada nuevamente de Whipple. Vamos a hacer obviamente el dosaje de glucosa, preguntar al paciente si es posible, si no a la persona que le acompaña, sobre los antecedentes, el fármaco que consume, si es diabético, si consume alcohol, etcétera, ¿no? Si el paciente está aparentemente sano, pues se sigue con la historia clínica y se dosa lo que es insulina, ¿no? Lo que es primero que se realiza. Pero si el paciente está con apariencia de enfermedad, pues lo que se tiene que hacer es tratar de ver si de repente tiene un cuadro crítico o enfermedad crónica hepática, renal o cardíaca, ¿no? Porque ya dijimos que eso puede ser causa también de hipoglicemia o un déficit hormonal.
Entonces, en este caso, cuando el paciente no está con esa sintomatología, no está con ese cuadro crítico, entonces se puede dosar la insulina. Entonces, al estar hiperinsulinémico el paciente, nosotros tenemos que saber o tenemos que averiguar de dónde viene esa insulina, si es de fuera o es su propio cuerpo que está produciendo insulina. Entonces, tenemos que dosar otros parámetros que es la proinsulina y el péptido C. Entonces, si está bajo la proinsulina y el péptido C es porque el problema no es de su cuerpo, sino él lo está consumiendo externamente, ¿no? Entonces, es una insulina exógena que está consumiendo y eso ha provocado un cuadro de hipoglicemia. Pero si la proinsulina y el péptido C también están elevados, pues el problema sí es de su propio cuerpo. O sea, su propio cuerpo está produciendo insulina en exceso y eso le está causando una hipoglicemia. Entonces, lo más probable es un insulinoma, por ejemplo, un tumor en la célula beta del páncreas y se tiene que diagnosticar con un estudio de imagen, una resonancia, una tomografía. O también pueden ser los anticuerpos contra la insulina que están atacando y eso están provocando la síntesis de insulina en extra, ¿no? Entonces, tenemos que dosar ese anticuerpo. Y por último, el tratamiento. Entonces, en el caso del tratamiento, yo en primer lugar tengo que ver si mi paciente está consciente, en primer lugar. Si todavía está consciente y tolera la vía oral, entonces yo voy a aplicar lo que es la regla de los 15, ¿no? Antes de comenzar el tratamiento tengo que estar seguro que está en hipoglicemia, obviamente. Tengo que dosarle lo que es, como dice aquí, la glicemia capilar. Tengo que estar seguro que esté en un valor menos de 70, ¿no? Si es diabético. ¿Ya? Y realizar la regla de los 15 que consiste en administrar 15 gramos de azúcar, dosarle la glucosa luego de 15 minutos, ¿no? Esa es la regla de los 15. En el caso de los 15 gramos de azúcar, se puede utilizar todos esos ejemplos que están aquí, ¿no? El más común es utilizar un vaso de agua y colocarle una cucharada de azúcar sopera y administrarle al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede deglutir, puede tener acceso oral, ¿no? Entonces yo puedo administrarle de esta manera. Puede ser también media taza de gaseosa o algún azúcar. Ah, y el azúcar tiene que ser también un azúcar de fácil disponibilidad y obviamente también que sea de fácil absorción. Lo más común es el azúcar de mesa, pues la sacarosa. Entonces tengo que administrarle 15 gramos. Luego de administrarle 15 gramos, yo tengo que esperar 15 minutos, ¿no? Y luego dosar nuevamente su glucosa con una tira reactiva. Entonces, una vez que yo dose mi glucosa, si veo que sigue bajo su glucosa, nuevamente le administro 15 gramos más. Y así. Hasta que el cuadro de hipoglicemia ceda, ¿no? Y luego de eso tampoco no lo vamos a dejar así nomás, sino que tiene que seguir monitoreándose el paciente hasta que su glucosa o su glicemia permanezca estable y en un rango normal, ¿no? Y en el caso del paciente que esté inconsciente, en estos casos tenemos que ver si tiene una vía de acceso, ¿no? Por ejemplo, una vía endovenosa, una intravenosa. Si tiene una intravenosa, pues le vamos a administrar 25 gramos de dextrosa, ¿no? Por vía intravenosa, pues en bol. En estos casos se puede utilizar 50 mililitros de dextrosa al 50% o 4 ampollas de dextrosa al 33%, ¿no? Por un periodo de 1 a 3 minutos más o menos. Luego de eso, luego nuevamente tengo que medirlo, su glucosa 15 minutos después, y si ya superó los 70 miligramos por decilitro, pues ahora hay que reponerle la glucosa, pero por vía oral. Se puede hacer, ¿no? En estos casos, porque ya el paciente ya se recuperó y ya cobró la conciencia y puede tolerar vía oral. En algunos casos se puede utilizar también lo que es glucagón. Se administra 1 miligramo de glucagón, pero en estos casos se administra por vía intramuscular o subcutánea, ya sea en el brazo o en el muslo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se tiene que medir también la glucosa, ¿no? Luego de 15 minutos, ¿no? En algunos países también se está utilizando lo que es el glucagón nasal. Aquí en el Perú no he leído que se haya usado el glucagón nasal, pero en otros países como España, por ejemplo, se utiliza el glucagón nasal, que es una dosis en spray nasal de 3 miligramos aproximadamente, ¿no? Y bueno, bueno, y este cuadrito que, ¿no? Para resumir lo que he mencionado, si el paciente hipoglicémico está consciente y puede tolerar vía oral, entonces hago la regla de los 15, ¿no? Pero si no puede hacer eso, tengo que ver si tiene acceso venoso. Si tiene acceso venoso, pues le administro dextrosa al 25 gramos, lo más común, 4 ampollas de dextrosa al 33%, y si no tiene acceso, pues le puedo colocar lo que es glucagón intramuscular en el brazo o en el muslo, ¿no?
Bueno, eso sería todo, esa es mi bibliografía. Le paso a mi compañera para que continúe el seminario. Gracias. Muy bien, doctor, está bien su diapositiva, está bien, eso del tratamiento basado en el estado de conciencia es importante, ¿no? Si vemos pues un paciente que ya está con compromiso del estado de conciencia, ya tenemos que usar tratamiento endovenoso, no va a tolerar vía oral. Y los 25 gramos de glucosa, ¿no? 25 gramos de glucosa hace 4 ampollas, destroza el 33%. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, 4 Sí, ampollas de doctor, dextrosa al gracias. 33%. Esa va a ser la pregunta del examen. Paciente le voy a poner con 40 con glicemia de 40 miligramos por decilitro, tratamiento inicial. ¿Cuántas ampollas le van a colocar de destroza al 33%? Poner 2, 1, 4. ¿Cuál es la respuesta? A ver, 4. 4 ya. Y luego, después de eso, va con infusión de destroza al 10% en 24 horas. Y otra cosa importante, cuando es por fármaco, la hipoglicemia, el tiempo de vida media, la gliclamida es más o menos 24 horas, o sea, hay que hospitalizarlo al paciente por lo menos unos 2, 3 días, no se le da de alta de inmediato. Si ustedes le dan de alta a un paciente con hipoglicemia, en la casa va a volver a hacer. Y si vive solo el paciente, hace la segunda hipoglicemia en la casa, nadie lo trae al hospital y queda en estado vegetativo. Eso yo he visto a un paciente en la residencia. Le dieron de alta y en su casa volvió a hacer y se quedó en vegetativo. Ya nunca le dan de alta a un paciente con hipoglicemia, siempre tienen que observarlo 2 días, 3 días mínimo. Muy bien, al siguiente expositor, continúe. Sí, doctor, buenas noches, voy a continuar. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de lo que es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico. Como una definición, pues vamos a tener que este síndrome es una complicación de la diabetes tipo 2 que implica un nivel extremadamente alto de glucosa en la sangre. Esto pues sin la presencia de cetonas. Va a estar caracterizado por un valor de glucosa mayor a 600 miligramos por decilitro y una osmolaridad mayor a 320 miliosmol por kilo. También vamos a tener pues que aquí una pequeña cantidad de insulina va a estar presente en el organismo para prevenir lo que es la lipólisis y la cetogénesis, pero esto va a resultar insuficiente para promover lo que es la utilización de la glucosa. Y además también existe un leve aumento de lo que son las hormonas contrarreguladoras. En cuanto a los síntomas y signos, bueno, el desarrollo de este síndrome va a ser insidioso y puede ocurrir durante días o semanas. Y bueno, la presentación clínica común de este síndrome pues se debe a la misma hiperglucemia y va a incluir pues la poliuria, la polifagia, la polidipsia, la pérdida de peso y a esto pues se le va a añadir lo que es la debilidad en el paciente. En cuanto a los signos físicos, bueno, vamos a tener pues la deshidratación, ¿no? Y dentro de esto, pues vamos a ver lo que es una mucosa bucal seca, ojos hundidos, la turgencia deficiente en la piel. También se puede observar la taquicardia, la hipotensión, el choque de vasos. El choque va a ser en casos severos. En cuanto a los criterios de diagnóstico, bueno, vamos a tener aquí pues en el cuadro rojo, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Em, Vamos a tener pues la cetoacidosis diabética, le van a hablar más adelante. Y bueno, el primer criterio va a ser pues lo que es una glucosa enzimática mayor a 600 miligramos por decilitro o 33,30 milimol por litro, ¿no? En cuanto a la brecha aniónica, bueno, abajo vamos a ver pues el cálculo, con los cuales pues se va a poder sacar esta cantidad, ¿no? De brecha. Y en este caso para el síndrome va a ser variable. En cuanto al pH arterial, será pues mayor de 7,30. En cuanto a la osmolaridad efectiva, la cual también va a haber un cálculo, una fórmula para hallarla, y en este caso pues va a ser mayor a 320 milimol por kilo o 320 milimol por kilo. El estado mental del paciente se le va a encontrar el paciente estuporado, ¿no? También en coma. En cuanto al bicarbonato sérico, este va a estar mayor a 18 equivalentes por litro o 18 milimol por litro. Y en cuanto a las cetonas séricas,
Pueden haber pocas, pero esto no es común, no es común que se presente en este síndrome. Es común que salga positivo en lo que viene a ser la cetoacidosis diabética. Entonces, bueno, en cuanto a los criterios que ya mencioné, lo que es la brecha aniónica y osmolaridad efectiva, se obtendrán no gracias a una fórmula, que bueno, por ejemplo, el cálculo de osmolaridad sérica efectiva va a ser 2 veces el sodio más el potasio, y todo esto pues más lo que viene a ser la glucosa en miligramos por decilitro sobre 1,8 y más el BUN sobre 2,8. Y en cuanto al cálculo para la brecha aniónica, va a ser el sodio menos la suma de lo que es el cloro más el bicarbonato. Ahora, para los criterios de ingreso del paciente, bueno, se va a considerar pues lo que es la inestabilidad hemodinámica del mismo, la anuria, ¿no? Un estado mental alterado, el infarto agudo al miocardio, si tal vez tiene infección o sepsis. Si también en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, esto viene a ser en debut con circunstancias especiales, ¿no? Como por ejemplo problemas psicosociales o residencia en lugares apartados del cerebro de salud. La reducción también de lo que viene a ser el bicarbonato, la glucemia mayor a 400 miligramos por decilitro. También cuando hay una incapacidad para mantener la ingesta oral. En el embarazo también sería considerar la admisión del paciente, el ingreso, ¿no? Y bueno, la incapacidad o ausencia de deseos de iniciar o de apegarse al autocuidado 24 horas. Y bueno, otras razones médico-quirúrgicas. En cuanto a la llegada del paciente a emergencias, bueno, vamos a ver pues que ya una vez empezado con las medidas terapéuticas, lo primero que vamos a hacer cuando el paciente ya llegue a emergencia, vamos a extraer la sangre, ¿no? Esto para un perfil metabólico y antes de iniciar el suministro de líquidos intravenosos. Y también hay que tener en cuenta que si tal vez el centro no cuenta con esta capacidad o no tiene la competencia para esto, se va a referir a un establecimiento de mayor complejidad. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener pues los objetivos terapéuticos, ¿no? Como por ejemplo lo que es el optimizar las siguientes variables: el estado del volumen, la hiperglucemia, las alteraciones electrolíticas y las causas o factores precipitantes de esta misma patología. Ahora, para iniciar con la siguiente intervención, lo primero que se va a hacer pues es la irrigación, ¿no? Con 1 litro de cloruro de sodio al 0,9% durante 1 hora, y esto se va a hacer después ya de extraer las muestras de sangre iniciales. Luego también lo que se va a hacer es estabilizar el nivel del potasio en 3,3 miliequivalentes por litro, y bueno, se va a suministrar el potasio por vía intravenosa si fuera necesario. Y bueno, por último, la terapia con insulina. Esto se va a dar siempre y cuando los pasos 1 y 2 ya se hayan hecho. En cuanto a los pacientes con hipernatrémicos, hay que tener algunas consideraciones. Estos pacientes pues tienen eh, el sodio mayor a 145 milimol por litro, y pues vamos a ver que en estos casos va a ser pertinente, ¿no? Y apropiado infundir lo que es el cloruro de sodio a 0,45%, de 4 a 14 mililitros por kilo por hora. Y en caso de que tal vez haya hiponatremia, que es lo contrario, se va a preferir también esta velocidad de 4 a 14 mililitros por kilo por hora, pero en este caso ya sería una concentración de 0,9 de cloruro de sodio. Y bueno, el objetivo de esto pues va a ser reemplazar la mitad del déficit estimado, ¿no? De agua durante un periodo de 12 a 24 horas. En aquellos pacientes que tengan hipotensión, bueno, vamos a recurrir a la terapia con líquidos de forma intensiva, ¿no? Con lo que viene a ser la solución salina isotónica, y esto pues se continúa hasta que la presión arterial ya sea estabilizada. Y la administración de insulina sin reposición de fluidos en estos pacientes puede también agravar aún más lo que es la hipotensión. Y además también el uso de soluciones fisiológicas en la primera hora de tratamiento antes de la administración de lo que es la insulina va a proporcionar pues el tiempo para obtener el valor de potasio sérico. También va a evitar posibles deterioros de pacientes hipotensos con el uso de insulina sin hidratación adecuada, y también va a disminuir lo que es la osmolaridad sérica. Ahora, ya pasando a lo que es el tratamiento de este síndrome hiperosmolar, hiperglucémico hiperosmolar, vamos a tener pues
En cuanto a las muestras y pruebas del manejo del cuadro agudo, esto se tiene que hacer, pues, se tiene que medir la glucemia capilar cada hora, los electrolitos cada 2 horas hasta una mejoría sostenida por ya 4 horas. Se recomienda también verificar lo que es el fosfato cada 4 horas y el calcio y el magnesio, esto se verifica al inicio. También se verifica el electrocardiograma si en caso el potasio es mayor a 6 miliequivalentes por litro. En cuanto a las cantidades de soluciones sugeridas, bueno, acá podría ser pues necesario ajustarlo con algunas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan lo que es la falla cardíaca o renal, en pacientes con ya este síndrome hiperglicémico hiperosmolar, o con lo que viene a ser el cloruro de potasio, ¿no? En cuanto a este cloruro de potasio, pues se añade la solución intravenosa una vez que el paciente ya haya orinado. Y por ejemplo, si el paciente está severamente ya hipovolémico, deshidratado, en choque, se inicia pues las maniobras de reanimación con solución antes de comenzar lo que es la administración de insulina. Y también se administra pues una solución salina, o sea, el cloruro de sodio al 0,9%, esto para mantener la volemia. Y seguiremos el siguiente patrón, ¿no? Durante las primeras 4 horas. Y ya una vez pasadas estas 4 horas, se va a bajar a 0,45% de cloruro de sodio durante las siguientes 4 horas. Y ya cuando la glucemia se encuentre menor a 250 miligramos por decilitro, se va a cambiar del suero fisiológico a una solución dextrosa del 5%. Esto más que todo es para evitar lo que es la hipoglucemia, ¿no? Y recordar también que partimos de un punto de corte de 600 miligramos por decilitro y ya se ha bajado, ¿no? A 250 miligramos por decilitro. Esto también es para prevenir lo que es la severa hipoglucemia. Entonces se va a cambiar lo que es la solución de suero fisiológico, en este caso el 0,45%, se cambia a una dextrosa del 5%. Ahora, en cuanto al manejo de la insulina, el objetivo meta de glucemia va a ser entre 140 a 180 miligramos por decilitro. Se va a administrar la insulina regular, o sea, 10 unidades intravenosas en bolo. 10 unidades intravenosas en bolo, la cual, bueno, no se va a aplicar en el embarazo, puesto que puede provocar lo que es el nacimiento prematuro o convulsiones o accidentes cerebrovasculares. También se prepara lo que es una infusión intravenosa de insulina, añadiendo lo que es 250 unidades de insulina regular en 250 centímetros cúbicos de solución salina al 0,9%. También vamos a ver que se va a calcular lo que es la tasa inicial de insulina de la unidad por hora y va a haber pues una fórmula, ¿no? En la cual el múltiplo es el que va a variar. Entonces tenemos pues la glucemia actual menos 60 por el 0,02. Y este viene a ser el múltiplo, ¿no? El múltiplo, el cual se va a ajustar dependiendo de los valores, de los niveles de glucemia vistos a la hora, ¿no? Por ejemplo, pues si tenemos la glucemia que está entre los 140 a 180 miligramos por decilitro, el cual es el objetivo de esto, no va a haber necesidad de ajustar este múltiplo. Sin embargo, si la glucemia se encuentra mayor a 180 miligramos por decilitro, se va a aumentar, ¿no? A 0,01 el múltiplo, entonces en este caso se multiplicaría por 0,03. Si la glucemia cae mayor a 50 miligramos por decilitro en cualquier momento, no será necesario aumentar lo que es el múltiplo. Pero si tal vez tenemos una glucemia menor a 140 miligramos por decilitro, se disminuirá este múltiplo a 0,01 para poder calcular la tasa inicial de la insulina. Entonces, pues cuando la glucemia llegue a menor de 250 miligramos por decilitro, vamos a añadir pues la dextrosa al 5% a la infusión de lo que es la intravenosa, ¿no? Y esto pues se continúa con la infusión de insulina. Y bueno, también ya tenemos otro tipo cuando ya cae la glucemia a menores de 100 y también para prevenir las posibles causas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que una vez el paciente ya pueda comer y tal vez la brecha aniónica esté resuelta, se va a considerar pues cambiar a una insulina subcutánea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a continuar con la infusión intravenosa de insulina por 1 hora y luego ya se inicia el tratamiento con lo que es la insulina rápida subcutánea. 2 horas después ya se inicia con insulina subcutánea de acción intermedia o prolongada. Ahora, pasando al manejo del potasio,
bueno, aquí se va a usar lo que es el cloruro de potasio para tratar este problema, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se administra potasio si este es mayor a 5.5 o si el paciente está anúrico. Y una vez ya el paciente orina, se añade pues el potasio a cada litro de solución intravenosa y bueno, se va a administrar según el cuadro, ¿no? Se administra según el cuadro. Por ejemplo, si tenemos un potasio sérico, menor a 3.5, se va a requerir un potasio de 40 miliequivalentes. Y acá pues se detendría ya la insulina hasta que el potasio esté mayor a 3.5. Hay que tener en cuenta también que si el potasio sérico es mayor a 5.5, aquí pues no se va a dar no se va a dar el potasio y se va a tener que revaluar en 1 a 2 horas, ¿no? Para ver si este potasio sérico disminuye. También tener en cuenta que si persiste la acidosis junto con lo que es la hipercloremia, se va a considerar el uso del fosfato de potasio o de acetato de potasio en lugar de lo que es el cloruro de potasio como reemplazo. Y puede ser considerado el potasio oral si es necesario una vez pues el paciente ya tolere la vía oral, ¿no? Y por último, en cuanto al fosfato, pues aquí se considera el fosfato de potasio si en caso el paciente está en hipofosfatemia y también se prefiere el reemplazo oral, ¿no? Hay medidas generales como lo que es el catéter de Foley, también considerar lo que es la sonda nasogástrica y es recomendado también un acceso intravenoso adecuado para lo que es la hidratación, ¿no? Y la administración de insulina. Y también considerar los antieméticos si en caso no exista una alteración mental. En cuanto a los criterios de egreso del paciente ya para darlos de alta, pues vamos a tener lo que es la glucemia menor a 200 miligramos por decilitro, una tolerancia ya por vía oral y bueno, los electrolitos séricos tienen que estar en rangos normales y ya un nivel cognitivo adecuado, ¿no? Y por último, pues es bueno dar una información tanto para los pacientes como para los familiares, tanto en lo que es la educación, ¿no? Por ejemplo, si está admitido, referir pues al Departamento de Educación lo más pronto posible. También proporcionar lo que son las estrategias necesarias a corto plazo o las habilidades de autocuidado. También asignar pues un cuidador para los pacientes mayores, ¿no? Con trastornos ya que estén crónicos. Y para el seguimiento, pues dentro de una semana se le da pues a pacientes de nuevo diagnóstico y en un lapso de 2 a 3 semanas a pacientes que ya están estables, ¿no? Y en cuanto a las habilidades y conocimientos necesarios, va a ser necesario indicar al paciente o enseñarle que el automonitoreo de la glucemia, ¿no? La administración de la insulina indicada y las habilidades básicas de un plan nutricional. También lo que es las instrucciones en vía de enfermedad e instrucciones en manejo de la misma hipoglucemia y lo que es las indicaciones de emergencia y sobre sobre todo cuándo llamar para recibir lo que es la asistencia médica. Eso sería todo por mi parte, gracias. Está muy bien, muy bien. El siguiente expositor, a ver que continúe el siguiente expositor para hacer ya luego un resumen total. Que continúe el siguiente. ¿Quién continúa? Doctor, buenas noches, voy a continuar yo. Bien, buenas noches doctor, buenas noches compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética pues va a constituir la emergencia endocrinológica más común. Esta suele presentarse como complicación de la diabetes que afecta pues sobre todo a personas con diabetes tipo 1 y en menor medida con pacientes de diabetes tipo 2 o gestacional, pero también se ve como el debut en pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿no? Que no sabían que tenían este tipo de diabetes. En alrededor de un 25 a 40% de los pacientes se logra ver esto. La incidencia de la cetosis diabética es muy baja, es alrededor del 2 al 5% al año, con una mortalidad menor al 5%. La cetoacidosis diabética se produce por una falta absoluta, por una falta relativa de la insulina, pero no solo por eso, sino también pues porque vamos a estar frente a una elevación de las hormonas reguladoras, que son el cortisol, la hormona de crecimiento,
el glucagón, especialmente pues esta hormona va a tomar relevancia en este tipo de patología, ¿no? Y también pues las catecolamidas. Estas dos cosas van a llevar básicamente a la triada clásica de la cetoacidosis diabética, que es pues la hiperglicemia, la acidosis metabólica y la cetosis. Siguiente, por favor. Bien, los factores que van a desencadenar o van a precipitar este cuadro van a ser varias, sin embargo, pues vamos a mencionar los primeros. Dentro de estos, pues vamos a tener a personas que han abandonado el tratamiento o no se colocan de manera adecuada la insulina, o los hipoglicemiantes orales. También personas que tienen infecciones, ya sean neumonías o infecciones del tracto urinario, o pacientes que tienen pues enfermedades graves, ya sea infarto, accidentes cerebrovasculares, sepsis, pancreatitis, entre otros, ¿no? También pues pacientes que han sido sometidos a cirugía o están con traumatismos, pacientes en gestación, pacientes que tienen endocrinopatías, como son pues el síndrome de Cushing o la enfermedad de Graves, pacientes que están siendo medicados con fármacos, especialmente pues los glucocorticoides, los diuréticos tiacídicos, los simpático-miméticos, y los inhibidores del cotransportador del sodio glucosa 2. Siguiente, por favor. Viendo un poco de la fisiopatología rápidamente, pues vamos a ver que la cetoacidosis, como ya mencionamos, es una complicación de la diabetes tipo 1, generalmente, y se va a caracterizar, pues, como también ya mencionamos, va a haber una deficiencia, ya sea absoluta o relativa, de la insulina, lo que va a generar, pues, un estado de hiperglicemia, y del mismo modo, pues la deficiencia de insulina, como también ya mencionamos, también esto va a estimular al glucagón, a las catecolamidas y el cortisol, que van a ser pues hormonas hiperglucemiantes, que van a contribuir a que se dé pues más este estado de hiperglucemia, que como recordamos, cuando no hay insulina, significa pues que vamos a tener mucha glucosa fuera de la célula, pero como no hay el transportador gluten en la célula, esto pues va a hacer que haya mayor nivel de hiperglucemia, y este pues va a superar el umbral renal de la glucosa, provocándose pues pérdida de glucosa, y también va a provocar pues la poliuria, pero junto con esto pues va a estar, como ya mencionamos, la pérdida de glucosa y agua, y también pues a través de este proceso se va a perder electrolitos como son el sodio, el fosfato y el magnesio, provocando pues el primer síntoma o signo importante de la cetoacidosis, que es la deshidratación. Por otro lado, pues también la hiperglucemia va a generar el uso de energías alternativas de nuestro cuerpo. Es así pues que el tejido adiposo va a liberar ácidos grasos que va a estimular la lipólisis, y esto va a generar que estos ácidos grasos vayan al hígado y sean convertidos pues en beta-oxidación en cuerpos, por medio de la beta-oxidación en cuerpos cetónicos, que en otras palabras pues esto va a hacer generar ATP de otra forma. Para esto pues estos cuerpos cetónicos van a ser tantos que al momento de no haber insulina van a acumularse y van a ir al espacio extravascular, pero estas catecolamidas van a necesitar ser eliminadas, y esto estos cuerpos cetónicos, van a provocar una acidez a nivel de la sangre. Sin embargo, pues se va a tratar de eliminar el buffer, el bicarbonato, va a tratar de evitar esta acidez en el cuerpo, y va a hacerlo pues por medio del CO2. Y este CO2 va a ser excretado a nivel del pulmón, provocando pues así la famosa respiración de Kussmaul, que es característico en estos pacientes. Siguiente, por favor. A nivel clínico, pues vamos a ver que en relación al sistema nervioso central, el paciente pues va a tener polidipsia, polifagia. Ya en algunos casos más graves se ve un compromiso mayor del sistema nervioso, y el paciente puede estar letárgico o estuporoso. Y también pues se ha visto que en alrededor del 30 al 40% de los pacientes, estos van a tener pues alteraciones visuales. Esto se da sobre todo por la deshidratación que van a tener, ya que pues va a haber una disminución del volumen acuoso del globo ocular, y esto va a producir alteraciones a nivel de la refracción, y por ende pues se van a producir las alteraciones visuales. En el paciente también se va a encontrar el aliento a acetonas, que es un olor característico como el olor a manzana,
A nivel respiratorio va a haber, disculpe doctor, va a haber hiperventilación, que va a ser pues un intento de mantener el pH. Es así pues que va a empezar a aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen para tratar de eliminar el CO2, y con esto pues mejorar el pH, a pesar de que pues no se llega a lograr esto, ¿no? A esto pues se le va a conocer como la respiración de Kuznets. A nivel urinario el paciente va a estar con poliuria, cetonuria, y muchas veces pues también va a tener glucosuria. Muchos de estos pacientes van a tener síntomas gastrointestinales, como son pues las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, que en algunos casos esto se llega a confundir con pancreatitis y algunas otras causas de abdomen agudo. Siguiente, por favor. Para hacer el diagnóstico vamos a tener en cuenta que frente a una emergencia médica siempre se debe empezar evaluando el ABCDE, que es pues que se hace en toda emergencia, donde se evalúa pues la vía aérea, la respiración y la circulación. Luego de esto vamos a evaluar pues el estado mental para ver si el paciente está alerta o inconsciente. Posterior a esto vamos a ver las características del paciente, si presenta alguno de los síntomas y signos ya mencionados. Es muy importante también tratar de conocer si hubiera factores que han precipitado el cuadro, puesto que si no hay control de estos, tampoco se va a controlar la cetoacidosis. Y por último, pues se evalúa la bulimia. Por parte de la analítica, es importante contar con los exámenes como son la glicemia, el nivel de azúcar, los gases arteriales, el pH, los electrolitos, el uroanálisis, el hemograma, el BUN, la creatinina, el electrocardiograma, una radiografía para evaluar infecciones de tracto respiratorio superior y también la lipasa. Algo importante también conocer es algo que ya mencionó mi compañera, que es el anion gap, y esto pues se calcula con los electrolitos y los gases arteriales. Para esto pues se usa la fórmula donde el sodio sérico del paciente le vamos a restar la suma del cloro más el bicarbonato. Siguiente, por favor. La cetoacidosis diabética, según el ADA, aquí hemos colocado 3 guías, pero el que más usamos aquí es el ADA. Va a ser dividida en 3 grados, leve, moderado y severa, y también se ha considerado la de la guía británica, pero hablaremos pues principalmente de los criterios de la ADA. Nos fijamos en los 3 casos y pues están alterados básicamente los 3 parámetros de la cetoacidosis: el pH, la glucosa y los cuerpos cetónicos. En el caso de la glucosa se va a considerar pues esta cuando es superior a 250. El pH en la cetoacidosis leve va de 7.25 a 7.3. En el nivel moderado va de 7.24 a 7, y en el severo va pues en valores inferiores a 7. Los cuerpos cetónicos van a estar presentes siempre. Este cuadro es importante conocer cada parámetro porque pues a través de este vamos a ver de qué manera debemos abordar al paciente. Es así pues que si un paciente está con cetoacidosis leve, generalmente solo se suele corregir en la emergencia, mientras que en aquellos pues que ya tienen un nivel de conciencia más deteriorado y a su vez su cuadro ya es moderado o severo, tiene que ser hospitalizado y se tiene que corregir su cetoacidosis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. El tratamiento va a estar dado por 4 pilares: la reanimación hídrica, la corrección de insulina, la corrección de electrolitos y el tratamiento del factor desencadenante. Siguiente, por favor. La hidratación. La resucitación hídrica, cuando el paciente llega a emergencia y nosotros consideramos que tiene cetoacidosis diabética, lo primero que será, vamos a colocarle un bolo de líquidos de solución salina al 0.9% de 1000 a 1500 centímetros cúbicos por hora, y luego vamos a continuar a razón de 300 centímetros cúbicos por hora. En la siguiente hora vamos a solicitar los gases arteriales y los electrolitos, sobre todo el sodio, puesto que con esto vamos a elegir qué tipo de solución vamos a seguir usando en las siguientes horas. Al inicio puedes darle cualquier solución. Luego de que ya tienes estos electrolitos, vas a tener que elegir. Si en estos resultados obtenemos que el sodio es bajo, es decir, hay hiponatremia, continuaremos usando el cloruro de sodio, el 0.9%, de 250 a 500 centímetros cúbicos por hora. Pero si el sodio está normal o está aumentando, vamos a cambiar el cloruro de sodio al 0.45%, de 250 a 500 centímetros cúbicos por hora. Cuando estamos tratando al paciente, como es un proceso siempre dinámico, vamos a estar evaluando continuamente la glicemia. Si cuando evaluamos la glicemia, esta es menor a 250 miligramos por decilitro, debemos continuar pues con el tratamiento.
pero a esto le vamos a agregar la destroza en agua destilada al 5% de 150 a 250 mililitros. Siguiente, por favor, por hora. Siguiente, por favor. Dentro de los electrolitos, el que toma mayor importancia, y ahora vamos a entender por qué, va a ser pues el potasio. Para comenzar, algo que debemos tener y tomar siempre en cuenta es que no podemos dar insulina sin antes haber medido el potasio. Si el potasio es menor de 3,3 mil equivalentes por litro, no se debe administrar insulina y primero debemos corregir el potasio con 20 a 30 mil equivalentes hasta que llegue a valores superiores de 3,3 mil equivalentes por litro. Si el potasio va de 3,3 a 5,2 según algunas guías y según otras guías 5,3, se puede administrar insulina, pero también se le debe de colocar el potasio de 20 a 30 mil equivalentes cada litro de solución. Pero si el potasio va de 5,2 a 5,3 mil equivalentes por litro, se va a iniciar la insulina y ya no se tiene que corregir el potasio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El bicarbonato solo se usa pues como última medida y lo usaremos siempre y cuando el pH sea siguiente. Siempre y cuando el pH sea menor a 6,9 y se da en dosis de 100 milimoles en 400 mililitros de agua en 4 horas. Muchos estudios han demostrado que el uso de bicarbonato en etapas cuando el pH no es inferior a 6,9 no muestra ninguna mejoría. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí está la insulina. Ya. En el caso de la insulina, la que es usada es la insulina cristalina. Para eso se pueden usar dos métodos. La primera es administrar pues en bolos. No, anterior, por favor. Bueno, vamos a continuar con la insulina. Se puede usar de dos maneras, ¿no? La primera va a ser administrar en bolos de 0,1 unidad por hora y se va a continuar pues con 0,1 unidad por kilogramo por hora. Mientras que en infusión se van a colocar 0,14 unidades por kilogramo por hora. Debemos tener en cuenta dos cosas. Si en la primera hora la glucosa no ha bajado al menos 10%, se le va a colocar una dosis de 0,14 unidades por kilogramo. Y si la glucosa es menor a 200 o 250, según la guía con la que estemos trabajando, ya sea la británica o la de la americana, se le va a disminuir la dosis de 0,02 a 0,05 unidades por kilogramo por hora. Si ya se ha corregido la glicemia o estamos frente a una cetoacidosis leve, podemos usar una insulina subcutánea. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, como último punto vamos a continuar con los criterios de resolución. Para definir pues una cetoacidosis diabética como resuelta se deben tener en cuenta los siguientes criterios: que el pH sea superior a 7,3, que el anion gap sea menor o igual a 12 milimoles por litro, que el bicarbonato sea mayor o igual a 15 milimoles por litro, que las cetonas en sangre sean menor a 0,6 milimoles por litro, y que los niveles de glucosa en sangre sean menores a 200 miligramos por decilitro. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Ya con esto completan los temas, ¿no? Hipoglicemia, cetoacidosis y el otro está hipermolar no cetóxico. Sí, doctor. Faltaría solo el caso clínico. Doctor, hay un caso clínico. Clínico, a ver quién va a presentar. Yo, doctor Rosa Córdoba. ¿Se puede visualizar, perdón? Todavía. ¿Ya se puede visualizar, doctor? Sí, ya se ve ya. Okay, Ya, inicia nomás. Ya, doctor, gracias. Yo soy Rosa Córdoba, muy buenas noches, doctor y compañeros. Esta va a ser el temario que vamos a tratar y se trata de una paciente femenina privigesta de 21 años, procedente de Venezuela. El motivo de consulta fue porque presentaba náuseas, vómitos, malestar general, disnea y no presentaba movimientos fetales a la hora de la consulta. Luego, el tiempo de la enfermedad fue hace 5 días de manera brusca
y con curso progresivo. El relato, ¿no?, acudió a urgencias debido a náuseas, vómitos frecuentes de hace 5 días de duración, con malestar general y disnea, ¿no? Refirió también no percibir movimientos fetales un día antes del ingreso. Negó sangrado vaginal y pérdida de líquido y carecía de antecedentes personales y familiares de importancia. El embarazo también había cursado sin controles prenatales. En el examen físico vamos a ver que se tomó los signos vitales, de los cuales la frecuencia cardíaca, ¿no?, está en 115 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 25 respiraciones por minuto, ¿no? Ambas están un poco elevadas. En el examen físico vamos a ver que se encontró somnolienta con escala de Glasgow de 13, pálida, con sequedad de mucosas, sin edema, tono uterino normal, sin pérdida de líquido sangre. Los latidos cardíacos fetales estaban ausentes y mediante una ecografía se comprobó pues el óbito fetal de 33 semanas, ¿no?, y 4 días. Por la ecografía temprana y el peso también del feto se ponderó en el percentil 91, la cual indica que tiene una talla y un peso superior a lo indicado como promedio, ¿no? Luego, vamos a ver que dentro de los exámenes auxiliares, ¿no?, y en el diagnóstico vamos a ver que se pidió un AGA en el cual el pH se obtuvo de 7,26. También las concentraciones de sodio estaban en 137 milimol por litro, ¿no?, que están normal. La glucosa en 935 miligramos por decilitro, ¿no? El pH, la glucosa, vemos que el pH, por ejemplo, se encuentra disminuido, ¿no?, una posible acidosis. Luego la glucosa, ¿no?, está hiperglicémica, ¿no?, con 937, anion gap, que justamente ya lo mencionaron muy bien mis compañeras, que es la diferencia, ¿no?, entre los cationes con los aniones, y esta es generalmente para identificar causas de acidosis metabólica, ¿no? Y los valores normales están entre 8 y 12 mil equivalentes por litro, y la paciente tiene 23, que es más del doble, ¿no? Y tiene una osmolaridad plasmática de 325, que también está aumentada, ¿no? Luego, por eso se va a diagnosticar un estado mixto, ¿no?, de cetocidosis diabética con un estado de hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Entonces va a ingresar a unidad de choque trauma, justamente porque también la presión arterial está en 160/94, de lo que antes estaba, se podría decir normotensa, ahora está hipertensa, ¿no? Por lo que también se le va a agregar al diagnóstico una preeclampsia, ¿no?, con criterios de severidad. Entonces vamos a ver que dentro del cuadro que ya mis compañeras le presentaron, hay un cuadro mixto, ¿no?, como lo estamos viendo, ¿no? Luego, dentro del tratamiento, se inicia con sulfato de magnesio, que es un anticonvulsivo, ¿no? Se trata de prevenir esto. También se inicia con antihipertensivos, que son el labetalol, ¿no?, intravenoso, que básicamente es un beta bloqueante principalmente para gestantes, para prevenir eclampsia, y nifedipino, que es un bloqueador de canales de calcio, y esto porque presenta una presión arterial mayor a 160/110, ¿no? Además, también se realiza lo que es el protocolo de crisis hiperglicémica, ¿no?, con insulina, ¿no? En este caso, una insulina de tipo regular a 7 centímetros cúbicos por hora, y también la hidratación intravenosa, ¿no? Y como hemos visto claramente, cuando es una cetoacidosis, se inicia con principalmente insulina, el tratamiento inicial, y cuando es el estado hiperosmolar hiperglicémico, con hidratación, ¿no?, como ya lo han explicado mis compañeras. Entonces, luego, los exámenes de laboratorio van a reportar una leucocitosis, ¿no?, con 14.000, ¿no? También la amilasa está aumentada, la lipasa igual, la procalcitonina lo mismo, y esta va a medir básicamente en shock séptico, y la creatinina, ¿no?, de la función renal también está aumentada. Entonces, estos van a determinar diagnóstico de sepsis, ¿no?, por el punto de partida ginecológico, ¿no?, del óbito fetal, y también pancreatitis aguda e insuficiencia renal aguda también. A pesar del tratamiento, vamos a ver que la paciente va a tener una convulsión tónico-clónica, ¿no?, que se catalogó como la eclampsia, ¿no? Y se decidió entonces una cesárea urgente, ¿no?, con anestesia general. El útero se evidenció, ¿no?, se estaba ocupado por un feto muerto de 3 kilos con 50 gramos en posición cefálica, grande, ¿no?, macrosómico para la edad gestacional, líquido amniótico claro, alrededor de 120, 1 litro con 20 mililitros,
Y en el posoperatorio inmediato, la paciente permaneció pues con ventilación mecánica, ¿no? Administración de insulina, dextrosa y sulfato de magnesio. Y los valores ya se mantuvieron, ¿no? La sistólica entre estos valores de 130 y 140 y la diastólica entre los 80 y los 100 milímetros de mercurio. Al día siguiente vamos a ver que se va a suspender la sedación y el sulfato de magnesio por la insuficiencia renal, ¿no? Y se indica lo que es la insulina, ¿no? Que es la de acción intermedia, ¿no? La NPH, que tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, ¿no? El pico máximo en 4 a 8 horas y una duración de 10 hasta 16 horas, ¿no? Entonces, luego, hasta que esta evoluciona, ¿no? favorablemente y los controles de hiperglicemia son normales e igual la presión arterial. Fue dada de alta a los 12 días de haber sido hospitalizada con un 84 miligramos por decilitro de glucosa. Pero la paciente no aceptó ningún método de planificación familiar y se le indicó pues un seguimiento en endocrinología, ¿no? Para controlar la dosis de insulina, pero sin embargo no acudió a la reevaluación por telemedicina, telesalud del servicio de endocrinología, ni tampoco acudió a los controles puerperales. Sin embargo, la paciente firmó el consentimiento informado para que se pudiera publicar este caso. Luego, como hemos visto, el estado mixto parece que se da en 1 de cada 4 pacientes adultos con crisis hiperglicémica, ¿no? Y este se asocia pues a mayor mortalidad, ¿no? Pero el cetoacidosis diabética es bien frecuente, ¿no? Por justamente las hormonas que tiene la paciente cuando está gestando, que básicamente es el lactógeno humano placentario y la prolactina, que juntamente, como ya lo explicaron mis amigos, con el glucagón, ¿no? La catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento son análogas a la acción de la insulina. Entonces, la paciente está predispuesta a esto, la cetoacidosis diabética, pero este caso fue importante porque lo que es el estado hiperosmolar hiperglucémico, ese es muy raro en el caso del embarazo, ¿no? Es excepcional este caso. Entonces, por eso que justamente en este reporte se menciona otros 3 reportes que también lo realizaron, ¿no? Por ejemplo, Raciel describe, ¿no? Una paciente de 30 años, que está embarazada, ¿no? En un estado también de hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Pero asociado a preeclampsia con criterios también de severidad, pero el neonato, ¿no? Bueno, el feto nació vivo, ¿no? Pero hubo un retardo en su crecimiento, ¿no? Y nació también prematuro. Luego Nayak, ¿no? Menciona también lo mismo, que reportó también una embarazada con el mismo caso, pero en este caso la paciente era con diabetes gestacional. Y también el bebé falleció, pero el segundo día de nacido. Luego González también describe una embarazada con el mismo estado hiperosmolar hiperglicémico, con preeclampsia, ¿no? Con criterios de severidad y que tuvo pues óbito fetal. Y nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, la paciente presentó eclampsia, ¿no? Paciente de 21 años presentó eclampsia, fue mixta, ¿no? Con cetoacidosis diabética y también óbito fetal, ¿no? Entonces ellos hacen un cuadro comparativo y se reporta, pues, ¿no? La primigesta, ¿no? De 21 años con cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglicémico asociado a eclampsia y la muerte fetal intrauterina, ¿no? Y finalmente, este es el artículo, ¿no? El que está en esta parte derecha fue por médicos del Hospital Nacional 2 de Mayo, en el año, presentado en este año 2022. Y básicamente mencionan, ¿no? Que la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, ¿no? Son complicaciones agudas y severas de la diabetes mellitus, como lo hemos visto en la exposición. La cetoacidosis diabética en nuestra paciente se caracterizó principalmente por la acidosis metabólica, ¿no? Que fue menor a 7,3 del pH y la cetosis, también por el nivel ¿cómo se llama esto? De bicarbonato sérico también y de anion gap, que bueno, estaba aumentado. Y también el estado hiperosmolar, ¿no? Se manifiesta también con una hiperglicemia ya severa, ¿no? Mayor a 600, ¿no? Que en nuestro caso fue 900, ¿no? Y la hiperosmolaridad sérica, ¿no? Que fue mayor a 325, si no me equivoco, en la paciente. Y la aparición, pues, durante el embarazo, como ya lo mencionamos, es excepcional. Son pocos casos reportados en la bibliografía. Y finalmente, las muertes fetales tardías en madres diabéticas embarazadas se relacionan con una hipoxia intrauterina crónica, hiperglicemia y el mal control glucémico materno, ¿no? De la madre,
que justamente se recomienda que tenga de 15 a más, ¿no? Controles, pero la madre no tuvo ninguno, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Interesante caso, doctora, le felicito. Es un caso poco común, ¿no? Es un estado mixto. Ahí vemos que la gestante presentó eclampsia, y, pero también Sí, presentó estado hipermolar y también presentó cetoacidosis diabética, que al final llegó sí. al óbito fetal, ¿no? 21 De años. 33 semanas, sí, en 21 años. Sí, sí. Entonces, importante. Ahora recordar que el primer fenómeno fisiopatológico de estas complicaciones agudas de la diabetes es la deshidratación. La deshidratación es el principal fenómeno fisiopatológico, ¿no? Se produce una diuresis osmótica y se produce pues la deshidratación que lleva a hiperviscosidad sanguínea, eso produce fenómenos trombóticos y complica más al paciente. No es raro que un paciente con cetoacidosis diabética o estado hipermolar no cetóxico presente un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Por ende, el primer tratamiento que debemos dar en estos pacientes que tienen estas complicaciones agudas, como han mencionado ahí sus compañeros, es la hidratación con solución fisiológica, 0.9% de solución salina, ¿no? El cloruro de sodio en 0.9% es el primer tratamiento que debemos indicar. Después que hidratamos al paciente, recién damos la insulina, ¿ya? Tener en cuenta también la reposición de potasio, que mencionó sus compañeros, es importante ver el valor del potasio. No podemos administrar insulina endovenosa a un paciente que tiene un potasio de 1.5 mil equivalente, ¿no? Lo complicamos al paciente. No podemos hacer eso. Tiene que el valor de potasio tiene que estar en el óptimo para poder administrar insulina endovenosa. Asimismo, un paciente que tiene una presión arterial de 80/50, no le vamos a dar insulina de frente. Eso está contraindicado, ¿no? Primero tenemos que hidratarlo y luego le damos la insulina. Podemos aumentar la hipotensión, pues. Puede entrar en shock. Entonces, siempre el primer tratamiento que debemos administrar es la hidratación. Luego que hidratan, se corrige, se da insulina recién y también previamente hay que corregir el potasio, en ese orden. Y ya bueno, ustedes saben pues las diferencias entre cetoacidosis y estado hipermolar no cetóxico. Muy bien, si no Doctor, hubiera más preguntas, me despido. No doctor, sé si hay... disculpe. Disculpe, eso es lo que no había entendido en el caso clínico. Creo que justamente lo que usted decía, no le dieron y no lo hidrataron a la paciente, por eso creo que aceleraron la eclampsia. no, hay que hidratarlo, hay que hidratarlo. Primero hay que hidratar al paciente. Todo paciente que tiene complicación aguda de diabetes hay que hidratarlo. Eso es lo primero. No podemos dar otra cosa. No le podemos dar insulina de frente. Hay que hidratarlo primero. Ya esa es la regla. Que ustedes estén haciendo guardia y tengan un paciente con, póngase 350 de glucosa. No le van a dar insulina de frente. Eso no se hace. Tienen que primero hidratarlo. Lo hidratan con solución salina y luego de la hidratación recién le administran la insulina. Antes no. Gracias. Bueno, si no hubiera más preguntas, me despido. Por favor, doctora, pásame la lista de los que han estado presentes y los expositores para colocarle la nota de seminario.